Dios ama a los pecadores y Dios espera que nosotros también nos amemos los unos a los otros. La Biblia nos enseña que Dios, mire, le ama a usted y me ama a mí sin importar los pecados que usted haya cometido. ¿Sabe usted que el único que le conoce a usted y le conoce todos los pecados que usted ha hecho es Dios, y aún así le ama a usted? Dice la Biblia que Él no ignora nuestros pecados, más bien Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Dios no puede ser burlado. Él ve lo que usted hace cuando nadie más lo ve. Él ve las palabras que usted habla. Él ve los pensamientos que usted piensa. Él ve las cosas que usted hace en la oscuridad. Mire, usted puede engañar a todo el mundo, pero Dios sabe todos los pecados que usted ha hecho. Pero aún así en Romanos 5:8 dice Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le ama a usted, aún siendo pecador. Pero la lección del hijo pródigo es más allá, que Dios ama a los pecadores, pero que usted y yo, así como Dios nos ama, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Tristemente hay muchos cristianos que esperan que Dios les ame siendo pecadores, pero son muy impacientes y poco tolerantes y poco amorosos con aquellos que son igual de pecadores que ellos. La Biblia nos enseña por medio de las parábolas cómo Dios ama a los pecadores. Ahora, esta es una lección del Señor Jesucristo y quiero que escuche bien, porque mire, la forma en la que aprendemos a predicar y la forma en la que aprendemos lo que la Biblia enseña es por medio de las predicaciones en la Biblia. Esta es una predicación directa del Señor Jesús. Y Él predicaba por medio de parábolas muchas veces. ¿Qué es una parábola? La parábola es una historia que nos ayuda a entender una verdad espiritual complicada de una manera simple. El Señor Jesús era un experto en enseñarnos a nosotros lecciones espirituales que son difíciles de comprender y difíciles de poner en práctica de una forma tan sencilla que un niño la podía entender. En este capítulo 15 de Lucas, nos da 3 parábolas para ilustrarnos un mismo punto. Si usted lee los versículos 3 al 7, usted va a ver que nos da la parábola de la oveja perdida. ¿Recuerda usted cómo el pastor dejó las 99 para ir a buscar a aquella que estaba perdida? Así la Biblia nos enseña que Jesús es el buen pastor y Él valora a cada persona. Después nos da del versículo 8 al versículo 10 la moneda perdida. Algo de gran valor se había perdido y una muchacha tuvo que limpiar toda la casa y buscó hasta encontrar la moneda perdida. Y ahora la siguiente parábola nos está hablando de algo perdido también, pero mucho más valioso que una oveja y mucho más valioso que una moneda. Está hablando de un hijo. Y este hijo, dice la Biblia, que se perdió, se fue al mundo, vivió en pecado, pero el Padre le recibió con gozo. La Biblia nos enseña que todas estas parábolas nos enseñan una cosa: Dios ama a los pecadores y Dios nos quiere enseñar por medio de estas parábolas que usted y yo también los debemos de amar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12 y note el versículo 1. Quiero que note a quién le está hablando, porque este es a quién va a ser aplicable este pasaje. Y este pasaje es para 2 audiencias específicas. La primera nos dice, se acercaban a Jesús, note, todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quién se acercó a Jesús? Los pecadores. ¿Para quién es este mensaje específicamente? Para los pecadores. Para aquellos que han pecado, para aquellos que están lejos de Dios. Y aunque está hablando a aquellos que no han recibido la salvación, todas estas verdades son aplicables para aquellos que se alejan de Dios también. Pero note la segunda audiencia en el versículo 2, dice la Biblia, no solamente a los publicanos y pecadores, pero dice la Biblia, y los fariseos y los escribas. Dice la Biblia, la segunda audiencia que está aquí, está escuchando las enseñanzas del Señor Jesús. Los pecadores, o sea, los que no se creen santos, ellos llegan y ellos venían para oírle. Pero también están los fariseos y los escribas, los que se creían religiosos, porque siempre hay gente que se cree mejor que otra y que se cree menos pecadora que otra y más santo que otra y mejor cristiano que otra y mejor religioso que otra. Ahí están estos. ¿Y sabe cómo se ve la diferencia entre aquellos que son pecadores y vienen a cambiar y aquellos que son fariseos y vienen simplemente a criticar? Dice la Biblia, ¿qué hacían los fariseos? Murmuraban, se la pasan quejándose, hablando.
murmurando. Hay gente, todo tipo la gente que viene a Dios son dos tipos. Pecadores que vienen a buscar la ayuda de Dios y religiosos que vienen a criticar a los otros pecadores. Si usted viene a la iglesia a criticar, usted es un religioso que está más lejos de Dios que los mismos pecadores. Esta es la segunda audiencia a la que Dios le está hablando. Dice la Biblia que le está hablando a los fariseos y los escribas que ¿qué estaban haciendo? Note, murmuraban, diciendo, vea de qué lo criticaban. A los pecadores recibe y con ellos come. Estos religiosos no les entraba en la cabeza que Dios ama a los pecadores. Qué bueno que Dios ama a los pecadores. ¿Sabe por qué? Porque usted es uno de ellos. Todos somos pecadores. Quiero preguntarle a usted, ¿está usted consciente que Dios le ama a usted? ¿Está usted consciente que usted es pecador? Déjeme preguntarle esto a usted. ¿Extiende usted la misma misericordia a su hermano pecador que la que Dios le extiende a usted? La Biblia nos enseña, eso es lo que Dios espera de nosotros. La medida es Cristo. Hay mucha gente que piensa ya haberlo alcanzado. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado. Pablo amaba a los pecadores y eso es lo que Dios espera de usted. Por eso Dios nos da esta historia, para enseñarnos una verdad que es difícil de practicar, que es amar a los pecadores. Quiero el día de hoy enseñarle esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver a los tres personajes principales de esta historia. Primero note el hijo pródigo, el hijo pródigo. El primer personaje de esta historia es el hijo menor, más conocido como el hijo pródigo. Note lo que dice el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas. Dice la Biblia, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El hijo pródigo en esta parábola representa a el pecador apartado de Dios. Ahora, en este contexto, recuerde que Dios está hablando de una persona que no conoce a Cristo. Está hablando de una persona que vive sin Dios, por eso está perdido. Y después llega a conocer a Cristo. Pero otra vez, todas estas lecciones aplican para aquellos que están sin Cristo y aquellos que están lejos de Cristo. Porque aún siendo hijos de Dios, nos podemos apartar de los caminos de Dios. Podemos romper la comunión con el Padre por medio del pecado. No perder la salvación, y vamos a ver eso en la parábola. Pero sí perdemos nuestra comunión con Dios. Dice la Biblia entonces que este hijo se le conoce, mire, como el hijo menor. Dice la Biblia que este era el hijo menor, y el hijo menor vino y le pidió a su padre los bienes. Él está diciendo, dame la herencia que me corresponde. En esos tiempos había una regla en donde podían los hijos pedir la herencia antes de que muriera el padre. Podía pedirla antes o después de morir. Y entonces ahora el hijo menor está pidiendo la herencia que le corresponde antes de que el padre muera. La razón por la cual se le conoce como el hijo pródigo es porque la palabra pródigo significa desperdiciar, malgastar. Y entonces este hijo tomó los bienes que según él le correspondían y entonces los fue y los malgastó, los desperdició. Quiero que note, mire, 3 características de este hombre, este hijo pródigo. Primeramente, mire, él despreció a su padre. Él despreció a su padre. Note lo que dice el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El primer error que este hijo pródigo hizo fue despreciar a su padre. Él no sabía qué tan bien la tenía, él no sabía qué tan amoroso era su padre, él no entendía todas las bendiciones que él tenía por estar cerca de su padre. Dice la Biblia que él lo desperdició, rechazó la relación con su padre. Él dijo, para mí vale más el dinero, irme a vivir mi vida, hacer lo que yo quiero, que tener una relación personal íntima con mi padre. Este hijo pródigo desperdició
no solamente desperdició, pero despreció. Esto habla de la rebeldía del hijo pródigo. Porque una persona rebelde, mire, no aprecia el amor y el cuidado que otros han puesto sobre ellos. Por eso la gente se rebela en contra de la autoridad, porque ellos no comprenden. Son ignorantes, no comprenden lo que una autoridad tiene que pasar para dar a luz algo. Por eso los hijos son rebeldes, porque no se acuerdan cuando se enfermaron y les tuvieron que llevar al hospital, que tuvo que quitarse el pan de la boca a la madre para darle al hijo. No entienden el sacrificio que es ser padre y madre. Hijos rebeldes. Pero también hay hijos rebeldes con Dios. Se quejan de la iglesia, se quejan de Dios, se quejan de todo, no hacen nada. No, ellos nunca han hecho nada para edificar nada, pero son quejones. ¿Sabe por qué? Porque no comprenden el amor y el cuidado que tiene un padre. Entonces le llaman ingratos. La Biblia habla de la ingratitud como uno de los pecados claves para la decadencia de una persona. Una persona ingrata es una persona lejos de Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Si usted, cada vez que usted se queja, en lugar de dar gracias, usted está lejos de Dios y lejos de la voluntad de Dios. Hay personas que vienen, lo único que vienen es quejarse. Oye, traigo otra queja. ¿Por qué no? Y nunca da gracias. Y la voluntad de Dios es dar. ¿Dar qué? No dar quejas, dar gracias. Mire, haga este ejemplo en su casa, en su vida. Cada vez que usted quiera quejar, mejor cámbielo por un gracias. ¿Se va a venir a quejar? No, diga, en lugar de quejarme, ¿por qué puedo dar gracias? En lugar de pensar que hacen mal, diga, ¿qué hacen bien? Este hijo era una persona, mire, ingrata. Él solo veía al padre y lo que el padre le podía dar. Él estaba interesado en los bienes del padre y no en la relación con el padre. ¿Sabe que hay mucha gente así? Está interesado en las bendiciones de Dios, pero no en que Dios sea parte de su vida. Entonces vienen y Dios, sálvame, ayúdame, cuídame, dame. Y eso es toda la relación que tienen con Dios. Y si no le da, no le cuida los bienes que usted piensa que le pertenecen, entonces ya no voy a la iglesia. Porque usted no quiere a Dios parte de su vida. Por eso no obedece los mandamientos de Dios. Por eso no cambia. Porque usted quiere la bendición de Dios y no al Dios que da la bendición. Así era este hijo. Este hijo tenía un sentimiento de merecimiento. Note lo que dice la Biblia en el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me... Note esa frase, que me corresponde. Él tenía este sentimiento de merecimiento. Eso es lo que yo merezco. ¿Por qué? Por ser tu hijo. Por guapo. ¿Sabe que así hay un montón de cristianos y no cristianos? Van con Dios y le dicen, dame lo que yo merezco. Y ellos piensan que merecen una buena vida y que merecen el perdón de Dios y que merecen la bendición de Dios, cuando lo único que uno merece es el infierno. Tenemos en la sociedad, mire, un montón de gente que piensa que merece. Usted no merece una familia, usted no merece riqueza, usted no merece bendición, usted no merece una iglesia, usted no merece amigos en la iglesia, usted merece el infierno para toda la eternidad. Si Dios le da lo que usted merece, eso es. Pero hay gente que tiene este sentimiento de yo merezco. Todos en este cuarto tienen más de lo que usted merece. Pero aún así la gente encuentra que quejarse y no que dar gracias. Triste humanidad. Este hijo, mire, se alejó de su padre. Nota el versículo 13. Ya cuando él sacó lo que quiso del padre, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Este joven usó lo que el padre le dio y se fue. Él dijo, no me importa la presencia de Dios en mi vida, lo que me importa es que me dé los bienes. Por eso hay gente que viene a la iglesia y ora y pide y Dios le da la salud, Dios le arregla su matrimonio, Dios le bendice y otra vez se va. Porque nada más vienen a ver qué les da Dios, qué le sacan a Dios. Dios dice, este hijo pródigo, mira su rebeldía. Se fue de la voluntad del padre, no valoró lo que tenía en casa y se fue.
Y la rebeldía lo llevó a su ruina. ¿Sabe que eso es lo que pasa siempre con la rebeldía? Siempre lo lleva a su ruina. Nosotros impactantemente vemos que el padre respetó su decisión y lo dejó irse. Y eso es lo que muchos tenemos que entender. Mire, no porque Dios le dé la habilidad de escoger, quiere decir que es lo mejor para usted. Dios respeta la decisión de que usted se quiere alejar de Él, pero eso le va a destruir su vida. Mucha gente que dice, llevo tantos años lejos de Dios. No se preocupe, tarde o temprano la rebeldía paga. Dice la Biblia, este hombre usó su libertad para vivir en pecado. Cuando vivimos lejos de Dios, cuando usamos los dones que Dios nos da, la salud que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, las riquezas que Dios nos da, porque todo buen don viene de Dios. Y cuando usted usa eso para el pecado o para el entretenimiento y la comodidad, siempre termina en ruina. Este hijo pródigo, mire, amó más a sus deseos de lo que amó al padre. Note lo que dice el versículo 12 una vez más. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes no muchos días después. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, note, viviendo perdidamente. El amar el pecado, mire, siempre es una enemistad con el Padre. Y él amó más el pecado, el placer, que lo que tenía en su casa. Por eso hay mucha gente que no busca a Dios. Vaya conmigo a lo que dice la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 19. Porque la Biblia nos enseña que de tal manera nos amó Dios, que Él envió, dice la Biblia, que Él vino a este mundo a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, pero hay aquellos que rechazan a Dios. Y dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres no te amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente escoge el pecado de lo que escoge a Dios? Porque aman más el placer de lo que aman a Dios. ¿Cuál es el primer y mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti. Y dice Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo has visto? Y cuando ves a tu hermano, a tu prójimo, no lo amas. Hipócrita. Dice la Biblia, este hombre, mire, él amaba el placer, el dinero, el vivir su vida, sus deseos, sus planes, lo que él quería hacer. No amaba a su padre. Lo que me puede dar, no lo que tenía con él. Hay tanta gente ingrata hoy en día. La ingratitud es la descripción de nuestra sociedad del día de hoy. Y aún con Dios. En lugar de venirle a dar gracias a Dios a la iglesia, vienen a quejar a la iglesia. ¿Se imagina usted? ¡Qué vergüenza! Tomamos un día a la semana para venir y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Algunos no tienen tiempo. Y algunos, miren, no pueden venir y amar a su prójimo. Un día, 2 horas. No pueden controlar, mire, su pecado. ¿Por qué? Porque no tienen nada que darle gracias a Dios. De verdad, toda la semana Dios no le ha dado suficiente para venir y adorarle y cantarle y estar de buen humor y animado sirviendo al Señor. No tiene eso. ¿Sabe por qué no tiene? Porque usted es un ingrato. Vergüenza le debería de dar. Que Dios le dé tanto y usted sea tan ingrato. Dice la Biblia, así era este hijo pródigo, ingrato. Por eso, mire, desperdició los bienes. La palabra desperdiciar es usar de una manera inútil. Los usó para lo que no debía. Lo que el padre había trabajado, lo que el padre había ahorrado con el sudor de su frente, con su cansancio,
Este hijo ingrato viene y le dice, dame. Porque siempre es más fácil pedir y quejarse y gastar que hacer algo. Y este hijo viene y lo pide. Y lo que el padre trabajó en muchos años, este se lo gastó así, miren. Lo malgastó. Por eso a él el resto de la eternidad se le va a conocer como el hijo pródigo, porque es un hijo que desperdició. Dice la Biblia, este hijo desperdició, lo usó no para Dios y para bendecir su casa y su padre, sino para malgastarlo en el pecado. Cada vez que usted usa dinero, tiempo y talento para vivir en el pecado, en lugar de servir a Dios, usted está desperdiciando. Eso es un desperdicio. Note que él desperdició su tesoro. Note lo que dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra bienes Dios la usa en la Biblia para hablar del dinero. Y él pidió su dinero, pidió su herencia, todo lo que él tenía, juntó todo, vendió todo y se lo llevó en una bolsa y lo desperdició. Todo el dinero lo desperdició. Todo. ¿En qué lo desperdició? Nota el versículo 30, porque el hermano mayor lo conocía y decía, mira lo que este hombre hace con el dinero. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, como mire, si lo hubieran prendido en fuego, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El dinero que le debe haber durado toda la vida, se lo gastó, mire, así. Se le llama desperdicio. ¿Sabe cuántas personas desperdician el dinero? No que usted ganó. No que usted ganó. Que Dios le dio. ¿Lo desperdician en pecado? Porque hay muchos que dicen, no, ¿cómo se ocurre este hijo pródigo a malgastar lo que es del padre? Usted hace lo mismo. Y agarra el dinero que le pertenece a Dios, que Dios le dio, y en lugar de usarlo para su familia, en lugar de usarlo para cosas buenas, en lugar de usarlo para la obra de Dios, va y se lo gasta. Y hay gente que lo gasta en alcohol, en cigarro, en drogas, en pecado, en películas perversas, en cosas que no importan, y gasta todo se lo malgasta. Y luego vienen a la iglesia y dicen, la iglesia me quiere robar. Es el único dinero bueno que gastas. Pero eres tan egoísta y tan ingrato que es de lo único que te quejas. Gente malagradecida. ¿Para qué Dios nos da el dinero? Miren lo que dice en 1 Timoteo 6:17. Porque no quiero que me tome a mí y diga, no, el pastor quiere, yo no quiero ese dinero. No me sirve. Dios cuida de todo. Pero Dios le da a usted el dinero para que usted sea un buen mayordomo del dinero. Y Dios se fija y ve quién desperdicia los bienes. ¿Alguna vez usted ha desperdiciado dinero? ¿Y el remordimiento que viene? ¿Para qué hice eso? Note lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 6:17. Esta es la razón por la cual Dios le da el dinero que usted tiene. No se lo ganó, no es suyo, es de Dios. Dice así la Biblia, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. No se lo da para que usted se crea mejor que otros. Ni pongan la esperanza en las riquezas, ni tampoco para que tenga una falsa seguridad de que mientras tenga dinero en el banco todo está bien. Dice la Biblia, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da ¿qué? ¿Qué le dio Dios? Todas las cosas. En abundancia, ¿para qué? Mire, para que las disfrutemos. ¿Cómo debemos disfrutarlas? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Note, dadivosos, generosos. Note lo que dice el versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dice Dios que Dios le dio los bienes, su Padre le dio los bienes, no para malgastarlos, pero para usarlos para que almas sean salvas. Eso es lo único que cuenta en este mundo. En Filipenses, la Biblia enseña cómo a Pablo le ayudó la iglesia. Y dijo, nadie más participó conmigo en el dar y el recibir del evangelio. Solo ustedes.
Y dice, ¿para qué lo usaba el dinero? Para llevar el evangelio. Para eso sirve el dinero, nada más. El dinero no es para que usted se sienta mejor, el dinero no le da mayor categoría, el dinero no lo hace mejor o peor persona. El dinero es para darlo para buenas obras. ¿Cuál es la buena obra que Dios espera? Alcanzar almas para Cristo. Esa es la única obra que vale. Si usted lo usa para el pecado, usted es un hijo pródigo. Desperdicia. ¿Sabe cuánta gente ha desperdiciado el dinero que le pertenece a su familia y a Dios en el alcohol? ¿Cuánto ha desperdiciado así? ¿Cuánto desperdició en el cigarro? ¿Cuánto desperdicia en cosas que no ocupa? ¿Cuánto da a la obra de Dios? ¿Cuántas almas son salvas por lo que usted da? La mayoría de la gente ni sabe, porque ese no es el propósito con el que da. ¿Sabe usted que el dinero no dura para siempre? Mire, el hijo pródigo se dio cuenta de eso en el versículo 14. Fue y malgastó. Dice la Biblia, y ¿cuánto malgastó? Todo. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El dinero no dura para siempre. Dice la Biblia, le salen alas y se va. ¿Alguna vez usted ha tenido mucho dinero? Cuando era niño, 50 pesos era mucho dinero. Usted se iba a comprar un helicóptero en la tienda y no sé qué. Y después llegó y se dio cuenta que el dinero no dura para siempre. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Porque hay gente que todavía piensa eso y trabaja y trabaja y trabaja para tener suficiente dinero, y el dinero así se va. Aún la gente rica dice no es suficiente, y ahí está, trabaja y trabaja y trabaja. Hay gente que tiene más dinero que el que puede gastar en toda su vida y sigue trabajando porque no es suficiente. Porque el dinero así como viene, así se va. Y este hijo se dio cuenta que lo malgastó todo. ¿Cómo llega una persona a la pobreza? Vaya conmigo a Proverbios 21:17. Porque la Biblia nos enseña que si usted no es sabio con sus finanzas, va a desperdiciar todo. Y entonces llegamos al final de nuestra vida y nosotros queremos que otros cuiden de nosotros porque nosotros malgastamos el dinero. Y luego nos quejamos y nos amargamos con aquellos que no nos cuidan porque yo malgasté mi dinero. ¿Sabe que la persona promedio pasan millones de pesos por su mano? Nada más trabajando 30, 40 años. ¿Cuánto dinero pasa por sus manos? ¿Y cuánto nos queda? ¿Cuánto invertimos en la obra de Dios? Todo lo desperdiciamos. ¿Cuántas quesabirrias se compró? Dice la Biblia, Proverbios 21:17, hombre necesitado será, esta es una promesa, será el que ama el deleite. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Dice la Biblia, aquel que ama el placer, que le agarra un sabor de boca al placer, al pecado, a la comodidad, al entretenimiento, al que tiene que tener siempre algo para estar feliz. Dice, esa persona siempre termina pobre, no importa cuánto gane. ¿Sí se da cuenta que no importa cuánto gane? Dice, hombre necesitado será, no el que gane poco, el que malgaste el dinero. Hasta que usted no comprenda que el dinero que usted tiene no es suyo, es de Dios. ¿Y para qué se lo dio Dios? Usted va a malgastar el dinero y siempre le va a faltar. Siempre. Lo malgastó. El hijo pródigo aprendió que el pecado tarde o temprano, mire, te deja pobre y no nada más eso, te deja solo. Nota lo que dice el versículo 15 de Lucas capítulo 15. Porque este hombre fue y lo desperdició. Gastó dinero en muchachas, gastó dinero en amistades, gastó dinero en el alcohol, vivió perdidamente todo lo que usted se puede imaginar de pecado. Y el pecado nunca se hace solo,
Lo malgastó. Y dice la Biblia, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, que comían los cerdos, pero nadie, ¿dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaba aquella gente en la que malgastó? ¿Dónde está toda la gente que fue a los 15 años? ¿Dónde están los que les compró cerveza? Cigarros, alcohol. ¿Dónde están las rameras? ¿Dónde está aquella mujer que se olvida del hombre, del joven, del pacto de su juventud y se va? Es que usted no comprende. Y esa misma gente es la que viene, ahora sí, la iglesia, si no me ayuda es mala. Usted se lo gastó en alcohol, en drogas. Usted no amó a su prójimo, usted no amó a la iglesia, no dio para la... ¿Qué espera usted? No me dan. Pues no. Esa no es la responsabilidad de la iglesia. Póngase a trabajar. Y el que no quiera trabajar, tampoco coma. Ya que se lo lleve el Señor. Así dice la Biblia. Es que mire, ¿sabe que nosotros queremos que otra gente pague por mis errores? No funciona así. Por eso yo le ruego, mire, y le predico que haga las cosas bien. Para que no tenga que vivir solo. No te enojes, súbele. Amén. ¿Tienes el otro micrófono? Creo que se le está acabando la pila a este. Y todavía voy para largo. Si no te gusta, salte, bro. Entonces tenemos que comprender, mire, no va a pagar alguien más por mis errores. Por eso Dios nos dice que vivamos sabiamente. Este hombre desperdició su tesoro. Pero no desperdició su tesoro nada más, mire, desperdició su tiempo. Note lo que dice el versículo 14. Una cosa peor, ¿sabe qué es peor que desperdiciar su dinero? Desperdiciar su tiempo. Porque el dinero a lo mejor le regresa, el tiempo nunca regresa. Y este hombre dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 17, note, y volviendo en sí, pasaron días, meses, a lo mejor años, no sabemos cuánto tiempo pasó. Lo que sí sabemos es que cada día que estuvo fuera de la casa de su padre fue un día malgastado. Y esto es lo que le pasa a las personas pródigas que desperdician. No solamente desperdician su dinero en amistades que lo van a olvidar, en cosas que no valen la pena. No va a tener ni recompensa aquí ni en la eternidad porque malgastó lo que Dios le dio. Pero después desperdicia su tiempo. Y todos esos días que él malgastó en pecado, lejos de la casa de su padre, ya no regresa. ¿Sabe cuál es el remordimiento más grande de una persona? Más allá que el dinero, es el tiempo. Hay gente que tiene edad ya ahora y voltea hacia atrás y dice, ¿qué hice con mi tiempo? Por vivir en pecado. Lo que pude haber hecho, no lo hice. Lo que pude haber servido al Señor, no lo hice. Desafortunadamente existe mucha gente que desperdicia su vida. Desperdician los mejores años de su juventud. Desperdician los mejores tiempos de matrimonio. Se la pasan peleando. Desperdician los mejores años de sus hijos. Ellos están borrachos. Fumando. Y se van los años. Y termina sin dinero y sin tiempo. Por eso el sabio Salomón dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales dices, no tengo en ellos contentamiento. Porque ya no hay vuelta para atrás. El tiempo desperdiciado, ¿qué cree?
ya se fue. Querer parar el tiempo es como agarrar aceite con las manos. Se acabó. Este joven desperdició su tiempo. Si usted dice, pastor, ya he desperdiciado mucho tiempo, ya no desperdicie un día más. Viva para Dios. Este joven también desperdició sus talentos. Note lo que dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, note, para que apacentase cerdos. ¿Usted cree que el padre educó, crió, invirtió en su hijo para que el resto de su vida le diera de comer a los cerdos? En el tiempo judío, este era el trabajo más vergonzoso que alguien podía tener. Tocar a los animales que no deberían de tocar. Era como cuidar ratas. Despreciable. Yo le aseguro que él tenía más potencial que darle de comer a los cerdos. Pero eso es lo que está limitado a las personas que no viven para Dios. A los trabajos viles. A vivir en esa rueda de hámster de trabajo, gasto, me divierto y así. Y nunca es suficiente. Y todas las semanas se despiertan diciendo, ¿de qué sirve la vida? Trabajo para gastarlo, para volver a trabajar, para volverlo a gastar, para volver a regresar lo mismo. ¿Sabe usted que usted nunca va a alcanzar el potencial para que Dios lo creó a usted hasta que usted viva en la casa de su Padre? Porque separados de mí, nada que vale la pena hacer se puede hacer sin Dios. Dice la Biblia, este hombre desperdició su tesoro, su tiempo y sus talentos, limitado a darle de comer a los cerdos. ¿Cuántos cristianos trabajan, mire, dándole de comer a los cerdos? Porque malgastaron el ministerio que Dios les dio, los talentos que Dios les dio, el testimonio que Dios les dio, lo vivieron en pecado y ahora lo único que pueden hacer es tienen que conformar con darle de comer a los cerdos. ¿Se imagina usted cada día levantándose sabiendo lo que usted debería de estar haciendo? Y tener que sacar la cubeta y darle de comer a un cerdo. Si aquí no pertenezco, o sea, Dios me creó para mucho más que esto. Hay tantas personas que deberían tener grandes ministerios para Dios, pero lo único que vas a hacer es darle de comer a los cerdos, porque amas más tu pecado de lo que amas la casa de tu Padre. Qué tristeza verlo ahí, ¿no? ¿Se imagina ver a su hijo ahí? Destinado para grandeza, conformado a darle de comer a los cerdos. Madres solteras que tienen que conformarse a eso porque no hicimos las cosas bien. Drogadictos en el anexo porque no hicimos las cosas bien. Gente en la cárcel, o sea, ¿sí me entiende? ¿Usted cree que ellos como seres humanos no tienen más potencial que eso? Que estar confinados a una cárcel, 4 paredes, hay un baño, viviendo como animales en lugar de a la imagen de Dios. ¿Por qué vive una persona así? Por amar el pecado. Pero gloria a Dios, mire, este hijo pródigo decidió regresar. Note lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 17. Dice así la Biblia: y volviendo en sí. Por mucho tiempo él no fue el mismo. Es que esto es lo que pasa con el pecado, que usted tiene que entender. El pecado no es quién es usted. Hay mucha gente que piensa, la iglesia me quiere cambiar. No. Nosotros queremos que seas el oro que Dios te creó ser. Mira, Dios no te creó para vivir en fornicación. Dios no te creó para vivir en adulterio. Dios no te creó para ser drogadicto. Dios no te creó para ser alcohólico. No, tú eres mucho más que eso. Pero tienes que volver en sí. Y cuando se dio cuenta, mire, dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El menor en la casa de Dios es mejor que el rey en cualquier otro lugar. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. ¿Qué haces cuando has malgastado tu vida, tu tiempo, tus talentos? Cuando te has alejado de Dios, ¿cómo regreso a Dios? Hay mucha gente que dice: pastor, es bien difícil. Tú necesitas, mira, las características de este arrepentimiento de este hombre para regresar a Dios. Ya sea porque no has confiado en Dios para salvación o porque te has alejado de Dios, aún ya siendo su hijo. Primero, este hijo pródigo regresó con gratitud. Él empezó a darse cuenta de las bendiciones que no había visto antes. Y él dijo: la casa de mi padre no es tan mala como yo pensaba que era. Porque mira, hasta los jornaleros viven mejor que yo. Tienen más gozo, tienen más paz, tienen pan. O sea, la vida de los cristianos que yo critico y les llamo hipócritas, cualquiera de ellos vive mejor que yo. Recordó qué tan buena era la casa de su padre. Recordó qué tan bueno y amoroso era su padre y dice: yo voy a regresar. ¿Sabe qué le va a ayudar a dar un paso, a acercarse a Dios? Empezar a ver las bendiciones que Dios ya le ha dado. Con gratitud. Regresó con humildad. Dijo: ya no soy digno de ser llamado. Tú dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Antes él decía: dame lo que me corresponde. Ahora ya no decía eso, porque se le había caído el orgullo. La miseria lo llevó a la característica que debía tener, que era la humildad. Gloria a Dios, porque las miserias nos acercan a Cristo. Si no fuera porque mi matrimonio fracasó, si no fuera porque yo fracasé, si no fuera por la economía, si no fuera porque me fue mal, no regresó a Dios. Tristemente, el hijo pródigo necesita una miseria para humillarse. Y es que el que no se humilla a propósito, Dios lo humilla. Pero él regresó con humildad. Tristemente hay gente que ni aún humillado por Dios, su orgullo es más que su humillación y su dolor. Algunos se van a quedar dándole comer a los cerdos toda su vida, porque son demasiado orgullosos para regresar y darse cuenta que no puedo sin Dios. Este hombre tuvo humildad y pidió perdón. Simplemente regresó y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su estado pecador, hice mal. Por eso dice la Biblia: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y hay que llegar a un momento en tu vida en el que dices: basta ya. O sea, veas en el espejo y diga: ¿quién soy yo? Deje de echarle la culpa a los demás. No es el trabajo, no es la gente, es usted. Y su estado pecaminoso, que estamos podridos por dentro. Y hasta que Dios no entre y transforme el corazón, nada cambia. No es mi esposo, no es la esposa, no son mis padres, no es el novio, no es la novia, no es el negocio, no es la escuela, no son los amigos, soy yo. Yo lo desperdicié todo. El hijo pródigo dijo: yo fui el problema, pero ¿sabe qué? Así como me fui, puedo regresar a mi padre. Porque vimos el hijo pródigo, note el padre amoroso. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe que el padre todos los días se asomaba a ver si venía el hijo? Por eso dice: lo vio desde lejos. Ve esa frase, quiere decir que antes de que él llegara, su padre ya tenía la esperanza: ahí va a regresar. Y ya estaba listo y dispuesto para recibirlo. Le digo esto, ¿por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida estamos lejos de Dios.
no tenemos tiempo para Él, la pasamos desperdiciando, vivimos en pecado, hago lo que quiero. Pero Dios siempre está listo para decir, ven de regreso. Y el día que usted quiera, puede regresar a Dios y decirle perdón. Y dice la Biblia que Él lo abrazó, se echó sobre su cuello. No lo juzgó, no lo reprendió, simplemente lo recibió. Dios le puede recibir a usted otra vez. Extendió misericordia, dice la Biblia, el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice la Biblia, el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y su calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Nota lo que hizo? No lo puso como jornalero, ¿verdad que no? Lo recibió como su hijo. Ese es el amor que tiene Dios para usted. El día que usted diga, me equivoqué, hice mal, tenga la humildad suficiente de acercarse a Él, Dios le recibe con los brazos abiertos y le vuelve a bendecir. Otra vez. Y Él agarra nuestros pecados, dice la Biblia, y los tira hasta lo más profundo del mar. Y le da una nueva vestimenta, lo viste de su justicia, le da su provisión, su protección, lo acepta como su hijo. Ahí es el lugar donde debe de estar. ¿Sabe? Yo creo que pensó el hijo ahí. ¿Qué hice? ¿Qué estaba haciendo allá afuera? Buscando amor cuando estuvo en casa todo el tiempo. Ese es verdadero amor. Todos sus amigos no los encontró, pero ¿sabe quién estaba ahí? Su padre. Usted puede malgastar su vida con los amigos, mire, burlándose, quejándose de Dios, haciendo lo que usted quiera, odiando a la iglesia, diciendo me traen a fuerzas, lo que usted quiera, joven. Pero cuando tu vida esté destruida, ¿sabes quién es el único que va a estar ahí para ti? Dios. Ahí es cuando clamamos y decimos, Dios, ayúdame. Y Dios le va a escuchar. No solamente le recibió y le extendió su misericordia, pero mire, lo recibió con gozo. Dice la Biblia, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Saben que le hizo una fiestota? Y dijo, no lo recibió, bueno, está bien, y de malos, no, con gozo. ¿Así Dios le quiere recibir a usted? Una de las mentiras del diablo es pensar que si regreso a Dios no va a ser igual. No, va a ser mejor. Porque Dios lo espera con los brazos abiertos, sin importar lo que usted ha hecho. Lo que usted, eso que esconde, que no le dice a nadie, Dios lo sabe y Dios le ama. Y Él lo acepta en cualquier momento. Finalmente, miren, nos da la última persona y es el hermano amargado. El hermano amargado. Este hermano mayor, mire, representa a aquellos religiosos que no comprenden que Dios ama a los pecadores. Se creen mejores que otros, están dentro de la casa de su padre, pero están tan lejos del corazón y de la mente que tiene su padre. Hay gente que no ama a otros. Y Jesús no solamente reprende al hijo pródigo, también reprende a los hermanos amargados. Mire, este hermano se enojó. Note lo que dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué pasó con él? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En lugar de tener el corazón del padre, porque el hijo regresó y está en casa, ya no vive en pecado, ya no está con las rameras, ya no está en el vicio, ya no está malgastando su vida, ya regresó. Aquel empezó a juzgar y criticar. Y empezó a enojarse. El enojo viene del orgullo.
¿Sabe que el enojo empieza a ver las fallas de otros que no veo en mí mismo? Empiezo a tratar de arreglar a todo el mundo y a criticar a todo el mundo porque yo me creo perfecto. Note lo que es, cómo se creía este hombre, versículo 29. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, yo soy tan bueno, pastor, yo soy el único bíblico, soy el único en esta iglesia que sabe todo. Y dice la Biblia, desobedeciendo, no habiendo desobedeciendo, jamás. Usted nunca hace nada mal. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Otro ingrato. Igual que el otro. Yo, pastor, yo sí le echo ganas. Mire, yo no hago lo que ellos hacen. No, esto sí es un pecado de él, sí está grave. Déjeme le enseño, pastor, ahorita. Te lo voy a educar. Ingrato y ignorante también. El enojo, mire, lo alejó de su padre. Versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, porque ahí hay puros hipócritas. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sabe cuántas personas se alejan de su padre, o sea, de Dios? Porque están amargados en contra de la iglesia. No, es que está llena de hipócritas, ya no voy. Véngase para que seamos uno más. Yo me pregunto, esos muchachos, ¿a poco van al Walmart y cuando ven un hipócrita ya nunca vuelven a ir a Walmart? ¿Usted cree que en el tianguis hay hipócritas? Pero ahí anda. Si no, mínimo está usted. No, pastor, es que en la iglesia van pecadores. ¿Y a dónde va usted que no hay? Es que ahí no me saludan. ¿A poco cada vez que usted va a algún lado todos le saludan? En el camión todos le saludan. Ni el buenos días. Pero ahí sí, ¿sabe? Porque son bola de hipócritas. Cualquier excusa para alejarse de Dios y no obedecer a su Padre. Religiosos, fariseos, escribas. Yo digo, esos mejor no vengas. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Tú que eres perfecto, ya no necesitas ayuda. El hospital es para los enfermos. Tú ya vete para allá. Tú eres más perfecto que Dios, que Jesús. Porque Jesús aceptaba a los pecadores. Pero tú no, hombre, Dios, te vayan a manchar tus ropas blancas. Hipócritas. Me caen tan gorda esa gente. Mire, se queja. Nota lo que dice el versículo 29. ¿Sí se nota o qué? Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Siempre se creen los buenos. Siempre son los espirituales los que se quejan. No habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sabe? Otro se quejaba. ¿Sabe de qué se quejaba? No me tratas bien. ¿Se imagina usted quejarse de que Dios no hace lo que es justo? O sea, ¿usted es más justo que Dios? ¿Cómo se atreve Dios a hacer lo que yo no estoy de acuerdo? No hay que hacer un nuevo trono para usted y Satanás. Vergüenza. Es sinvergüenza que se cree perfecto cuando usted es pecador. Por eso ninguno de nosotros nos podemos poner en la silla del juez, porque todos somos iguales. Mire, yo predico de santidad, predico de vivir una vida recta, pero yo soy también pecador. ¿Y qué cree? Usted también. Y esta iglesia está llena de pecadores. O como dirían en Veracruz, de pescadores. Así somos. Pero esta parábola nos enseña esto. Cuando un pecador viene, usted se debería de regocijar. Qué bueno que vino. Qué bueno que regresó con Cristo.
Y usted debería de saludarlo y decirle gracias por estar aquí. Qué bendición tenerle a usted. Qué bueno que viene a cambiar su vida. Ese es el corazón del Padre, ¿no? Si su corazón no es como el corazón del Padre, usted está mal. ¿Sí está de acuerdo con eso? Finalmente, mire, le da una enseñanza el Padre a este hermanito amargado. Versículo 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, no le dijo mi hijo, tu hermano, son sus hermanos en Cristo. Era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. La lección que Jesús le está diciendo es, yo amo a los pecadores y tú también los deberías de amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiere usted paciencia para sus errores? ¿Por qué usted no es paciente con otros? ¿Quiere usted que Dios le perdone? ¿Por qué usted no perdona las faltas de otros? Dice la Biblia, la salvación no es por obras. Entonces yo no puedo estar diciendo, tú sí pareces algo. No, tú no. Tú de plano, no. Si yo fuera tú, yo dudaría de mi salvación. Yo no puedo hacer eso. Eso no es bíblico. Gente que es ignorante, cuestionando la salvación de otros. La Biblia nos enseña, porque por gracia sois salvos. Es misericordia, no lo merecemos. Por medio de la fe. La fe en Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, no se vende. Y por más que usted tenga buenas obras, no lo puede comprar. Dice la Biblia, para que esté claro, no por obras, para que nadie... Y aún así se gloría la gente. No, yo sí, no, pastor, es que yo dudo de la de él, porque mis obras sí son de un cristiano arrepentido. Pero las de él no, yo dudo que él, si fuera tan perfecto como yo, a lo mejor le doy chance. Qué bueno que no es tu cielo, imagínate. Nomás tú entras. Dice la Biblia, no es por obras. Pero también nos da otra lección. Note lo que dice el versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, nota, y todas mis cosas son tuyas. Ahí le está recordando al hijo mayor. Ese hijo pródigo, mira, estamos felices que regresó, pero hay una bendición especial para aquellos que son fieles a Dios. Sí, hay un incentivo porque usted vive una vida santa en esta vida y en la que sigue. Si usted no quiere las consecuencias del pecado aquí en esta vida, si usted quiere un buen matrimonio, quiere buenos hijos, no quiere terminar en la cárcel, no quiere terminar viviendo esclavo al pecado, bueno, entonces usted tiene que obedecer la ley de Dios. Entonces Dios bendice la obediencia. También en el cielo la recompensa, su entrada al cielo es gratuita, pero su recompensa en el cielo depende de sus obras. Vaya conmigo a 2 de Corintios 5:10. ¿Recuerda lo que le dijo a los de los talentos? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios bendice la fidelidad. Si usted es fiel a Dios, viene a la iglesia fielmente, gana almas fielmente, sirve a Dios, hace su palabra, Dios le va a bendecir más a usted que al hijo pródigo. El hijo pródigo tiene que estar lleno de cicatrices, de dolor, de remordimiento por todo lo malo que ha hecho. Y ya no tenía más herencia. Dice la Biblia, 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Su recompensa depende de su fidelidad y obediencia a Dios. Pastor, si vivo en pecado, ¿todavía voy al cielo? Sí, bien quebrado vas a llegar, pero vas a ir. Y mucho más rápido que los que viven en santidad.
Pastor, alguien preguntó, si fumo voy al cielo. Sí, y vas en autopista. Rápido vas a llegar. Porque hay consecuencias por el pecado. Por eso Dios te dice, no hagas eso. Por eso hay gente divorciada. Por eso hay gente alcohólica. Por eso hay gente llena de drogas, esclavos al pecado, a la pornografía, todo ese tipo de cosas. Porque ellos viven para el pecado. Y no solamente viven una mala vida aquí, llegan al cielo, no va a haber recompensa. Porque usted nunca hizo nada para la obra de Dios. Por eso le dice al hijo mayor, no te preocupes. O sea, tú no te preocupes por tu hermano. Tú preocúpate por tu ser fiel. Porque Dios recompensa la fidelidad. Esta es la lección de Jesús. Él ama a los perdidos y usted los debería de amar también. Mi trabajo es amar, no ir y juzgar a ver quién sí la hace y quién no la hace. No se queje, agradezca. No desperdicie, viva para Dios. Y si usted dice, pastor, no soy el hijo pródigo, tampoco sea el hermano amargado. Porque eso le aleja de Dios, aunque esté en la misma casa, aunque esté en la iglesia. No le permite recibir lo que Dios quiere para usted. Por eso hay gente que viene a la iglesia y nunca se lleva nada, más que puros enojos y corajes. Porque se la pasan como los fariseos y escribas murmurando. Sea como los pecadores, venga a oír a Jesús. Y cuando Dios le hable, cambie. Eso es fidelidad.